Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y pidámosle perdón de nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Llena de paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Es el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Ese Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Eres santo,
tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor. Pedimos por todos los sacerdotes vivos y difuntos, por el Padre Alfonso, por quienes han ejercido aquí su ministerio sacerdotal, por las religiosas, por las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas y a la vida matrimonial, por el eterno descanso de Andrea Muñoz Vázquez, por todos los difuntos, por las ánimas de purgatorio, por las intenciones de Malena Guzmán Muñoz, por quienes se encomiendan a nuestras oraciones y por la conversión de nuestros pecados. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con el que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres de pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaban de pie, entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios.
Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti.
los frutos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. La valentía de los apóstoles y también la ciencia y el conocimiento de Dios. El primero, la valentía. Los apóstoles, como nos dice el Evangelio, estaban a puerta cerrada, tristes, llorando, agobiados. Y cuando vieron a Jesús resucitado, se llenaron de alegría. Y la fuerza de Jesús resucitado los llenó. Y ese miedo, esa tristeza, se convirtió en gozo. Perdieron el miedo de hablar a la gente. Perdieron el miedo de salir a predicar que Jesús había resucitado. Y no es que les hayan faltado problemas, porque los tuvieron. Los llevaron ante el Sanedrín, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Pero eso a ellos no les importó. Eso a ellos no les dio miedo, porque su corazón ya estaba lleno de valentía, ya estaba lleno de aplomo, porque Cristo ha resucitado, y entonces ya no tenían miedo. Y ese es uno de los frutos de la resurrección del Señor. El no tener miedo, el tener pies de plomo, el estar, como se dice, bien parados, bien dispuestos. El segundo, el conocimiento de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, la gente se maravillaba, pero mucha de ella no entendía. Se maravillaba de que les dio de comer, pero no entendía qué significaba ese darles de comer en la multiplicación de los panes. Y entonces los seguían porque les había dado de comer, no porque había hecho el milagro. La gente lo buscaba para que expulsara a los demonios, pero no entendían su mensaje, no entendían su palabra. Y todavía el corazón de quien los escuchaba, comenzando por los apóstoles, que estaban mucho tiempo con él, no se movía mucho a la conversión. Pero ya una vez que Jesús resucita, mueve el corazón de quienes escuchan a sus apóstoles. Y entonces se convierten en masa. Escuchan la palabra de Dios y su corazón se mueve a la conversión y se mueve a la fe. Y además del conocimiento, de la apertura del corazón, como dice el Evangelio de San Juan, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y está lo que se le llama la ciencia infusa,
Los apóstoles no tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios y hablaban como si lo hubieran estudiado desde su tierna edad. No la conocían, pero les venía una ciencia de parte de Dios y conocían las cosas de Dios porque Dios se las daba a conocer, no por el estudio, sino porque Dios se las daba a conocer. Es lo mismo que sucedió, y así creyeron que entonces se trataba de algo que venía de Dios. Porque si los apóstoles no habían estudiado la palabra de Dios y la conocían, entonces solamente esto puede venir de Dios. Sucedió como en Lourdes, a quien la Virgen se le apareció, habla de la Inmaculada Concepción. Cuando el párroco del lugar y la niña nunca habían oído, el párroco nunca lo había mencionado. Y la niña era muy difícil, casi imposible que lo supiera, porque todavía el dogma apenas iba a proclamarse. Pero ella hablaba de la Inmaculada Concepción. No sabía de qué se trataba. Pero cuando le pregunta el nombre a la Virgen, le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces, de parte del párroco del lugar, fue una muestra de que esto venía de Dios. Lo mismo de una doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, que ella no sabía escribir, pero eso de escribir le vino de un momento a otro y comenzó a escribir lo que nuestro Señor le decía. Y lo mismo que Pedro y los demás apóstoles, era muy ignorante, muy piadosa, mucho de oración, pero desconocía muchas cosas de teología. Y entonces ella empieza a escribir cosas muy profundas de teología, de espiritualidad. Y entonces dicen: es que esto no puede venir de ella, tiene que venir de Dios, porque ella no posee estos conocimientos. Y así, la ciencia infusa viene a ser una prueba de que viene de Dios. Y también la ciencia y el conocimiento que Dios daba a quienes escuchaban a los apóstoles. No eran necesarias muchas explicaciones acerca de los misterios de Dios, porque era el mismo Espíritu Santo el que iba iluminando su corazón. Y estos frutos, hermanos, también nosotros tenemos que recibirlos, que tener la apertura del corazón para recibir esto que nos ha alcanzado nuestro Señor Jesucristo. Tener ese espíritu de valentía, no tener miedo, tener ese aplomo. Muchas veces lo repite la palabra de Dios: no tengas miedo, no temas, no temas, María. Dice el ángel:
Los ángeles le dicen cuando van al sepulcro, no temas. Y así hemos de llenarnos de valentía, de arrojo, de aplomo, para hablar de Dios. Y también la ciencia y el conocimiento de Dios. Y Dios que nos va dando a conocer los misterios de la salvación, aunque nosotros no los hayamos estudiado. Y los va dando a conocer de una manera profunda, aunque nosotros no hayamos escuchado de ellos anteriormente. Nos va dando conocimiento de Él, un conocimiento, una inteligencia de los misterios, una inteligencia de la vida de Dios. Y creernos que somos capaces de aceptarla y creernos que somos capaces de tenerla y creernos que Dios nos la da por la victoria de su Hijo resucitado. Porque Él fue obediente, nos ha alcanzado la valentía y nos ha alcanzado el espíritu de la ciencia, del conocimiento de Dios. Un conocimiento que no nos viene de nosotros, el conocimiento que nos viene del Padre Celestial. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé esta valentía para hablar de Él, que nos dé conocimiento de los misterios, del gran misterio que significa la Eucaristía, del gran misterio que significa el ser bautizados. No decir es que voy para que al niño le quiten los cuernitos, sino que nos ayude a comprender y nos dé el conocimiento de lo que significa ser hijo de Dios, profeta, sacerdote y rey, de lo que significa ser iluminados por Cristo, que ya no necesitamos otra iluminación, otro conocimiento, que no busquemos conocimientos al margen de Dios, que las cartas, que el tarot. Me sorprende mucho cómo en medios que se dicen serios, noticieros, hay que los adivinos, hay que qué nos depara el destino, que qué nos dicen los horóscopos, que qué nos dicen los astros. ¿Acaso eso reflejará la seriedad que dan a las noticias y a la verdad esos noticieros? ¿Quién sabe? Pero, ¿por qué andar buscando ese conocimiento cuando tenemos el conocimiento profundo de las cosas divinas? Recordemos que cuando la serpiente engaña a Adán y a Eva, les promete el conocimiento del bien y del mal, que conocerán más allá de lo que conocen. Y es lo que nos alcanza nuestro Señor Jesucristo, un conocimiento de Él, un conocimiento de su vida divina y un conocimiento de su gracia. Pero nosotros, por andar buscando
otro tipo de conocimientos que no son de Dios, entonces entorpecemos en nosotros la obra de Dios. Entorpecemos en nosotros el conocimiento profundo de la vida divina por andar buscando otros conocimientos al margen de Dios. Y también no tengamos miedo. Tengamos esperanza puesta en nuestro Señor resucitado. El no tener miedo es un signo de nuestra fe. Un signo de que creemos en Cristo. Y si nosotros tenemos miedo, entonces no tenemos fe. O nos está faltando la fe. Desde el miedo más sencillo, que es el miedo a la oscuridad. Si tenemos ese miedo a la oscuridad, entonces no tenemos fe. Y más tener miedo a lo desconocido. Y todos los miedos que vienen y todos los miedos que nos dan, que nosotros le llamamos fobias. Qué miedo a las arañas, qué miedo a esto, qué miedo a aquello, qué miedo al futuro, qué miedo a no sé qué. Al menos yo reconozco que también tengo mis fobias, mis miedos. Y hay que crecer en la fe. Hay que crecer en el Espíritu de Cristo resucitado. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos alcance los dones de su conocimiento para comprender esta situación que estamos pasando. Un conocimiento de la vida y de los acontecimientos según Dios. Y también nos alcance la valentía que tenían los apóstoles, que también la tengamos nosotros, para afrontar todos los aspectos y dificultades de nuestra vida. Y que así, que la gracia del resucitado sea en nosotros.
Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. La unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alabe el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo les dio la valentía. Y un aspecto de la valentía, y por qué les dijo a las mujeres, cuando se aparecieron los ángeles, les dijeron, no temas. Fue porque ellas captaron la grandeza de Dios. Es una grandeza de Dios ante la cual el corazón se llena de miedo y de temor, porque se está ante algo grande y el corazón se reconoce su pequeñez. Y por eso se dice que tenemos ese atrevimiento de llamarle a Dios Padre, porque es captar su grandeza y no tener miedo, porque tenemos esa confianza de llamarle Padre. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, te adoro, te amo y deseo vivamente recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hace momento hablábamos de la valentía. No hay que confundirla con la temeridad. Valentía es cuando una persona atraviesa la autopista México-Querétaro y dice: trabajo en una gasolinera, pero tengo que atravesarme la carretera para ir a comer. Y algunos lo hacen, y es mucha valentía. Pero otros dicen: para demostrar que soy bien valiente, y nada más para que vean que sí soy capaz, me voy a atravesar. Eso es la temeridad. La temeridad significa exponerse a las situaciones sin necesidad. Cuando hay la necesidad, pues ni modo, hay que hacerlo, hay que mostrar la valentía, la fuerza de Dios. Pero cuando no hay la necesidad,
entonces hay que mostrar la prudencia. Y dirán, ¿y entonces qué busca la iglesia en estos momentos? Busca ser valiente, pero también busca ser prudente. No exponer a sus hijos sin haber la necesidad. Y así, junto con la valentía, también está la prudencia. En estos días hemos recibido la noticia de que la cuarentena se va a alargar. Pero también, según la experiencia de otros países, es posible que la cuarentena para la iglesia se alargue más. Es decir, viendo que la población que participa en las Eucaristías, la mayoría son personas de la tercera edad, y para ellas se va a alargar la cuarentena, aunque en muchos lugares vuelvan a la normalidad. Decía una noticia, a ellos, a pesar de que se levante la cuarentena, en general, a ellos se les va a pedir que todavía se esperen más tiempo para su cuidado. Es probable que eso pase también en los templos, para proteger a las personas, a la población que participe en la misa. Se pida a los templos que cierren, mantengan cerrado por más tiempo. No es lo mismo abrir un antro que abrir la iglesia, porque en los antros pues van personas jóvenes, en cambio que a la iglesia no. Y entonces también comprender todo el espíritu y la razón por la cual, si se llega a hacer esto, entender la razón por la cual se haría. Y de esa manera no podemos juzgar y tener los mismos criterios para los que son desiguales. No los mismos criterios para una escuela o para una universidad que para los templos, que para las iglesias. Entender el espíritu de lo que se pide, de lo que se va haciendo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Adiós, aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.